de forma así muy breve, muy resumida, diré que Paola nació en el norte de México, ¿no? En Chihuahua, ¿no? Sí. Y que radica en Tenerife desde hace 15 años. Es además, como saben, pediatra, ¿no? Actualmente desempeña su labor en un centro médico de Santa Cruz, ¿no? De Tenerife. Es además experta en nutrición deportiva. Cursó 2 años de filología hispánica y ha sido alumna en diferentes cursos de escritura creativa, especialmente los impartidos por Clara Obligado, ¿no? Como su perfil es bastante amplio, como digo, luego iré desgranando algunas cuestiones, pero básicamente en cuanto a los libros publicados, hay cuatro libros. El primero de todos fue Las Pequeñas Cosas, ¿no? Sí. Que salió en Ediciones La Palma y que estuvo vinculado al Festival Índice que organizaba el Cabildo de Tenerife. Luego, en 2020, publicaste 2 volúmenes, Sí. que son Cordón Colorado y Rosa Mexicano. Y luego, ya este mismo año, en Ediciones Ideas, salió este magnífico volumen, Sueños Guajiros, ¿no? Del que, por supuesto, hablaremos después, ¿no? Entonces, bueno, Paola, para comenzar, nosotros solemos siempre remontarnos a los orígenes, ¿no? Y bueno, por supuesto no he agradecido y debía hacerlo nada más comenzar en la presencia de todos ustedes como público. Gracias de verdad por venir. ¿Qué podrías comentarnos sobre tu infancia? ¿Dónde transcurrieron tus primeros años? ¿Qué recuerdos son los que más conservas de esa época, ¿no? Bueno, sí, bueno, eso, hacer hincapié en agradecerles que habiendo tantas cosas que hacer en casa, en la calle y todo, tengan este ratito, que lo dispongan para estar con nosotras, con nosotros. Es muy bonito para mí que nos acompañen. Y bueno, como bien dice Rafael, yo nací en el norte de México. El norte de México, bueno, México es tan grande que tiene un montón de realidades y entonces, según la zona geográfica, se puede vivir de muchas maneras. El norte de México siempre fue un poco asociado a la riqueza, porque al estar en la frontera con Estados Unidos, siempre hubo mucha oportunidad de negocios, de comercio, de empleo. Entonces, en comparación con el centro de México y mucho más con el sur de México, que siempre fue más pobre, porque la gran mayoría de los indígenas también están ahí, entonces hay un perfil más bajo socioeducativo. Entonces la parte del norte se ve como la parte rica, entre comillas, y ahí está, por ejemplo, Monterrey, que es una de las 3 grandes ciudades de México. Y entonces, bueno, mi infancia fue muy normal. Yo sí que guardo un recuerdo muy bonito y que a mí me enorgullece mucho, que es mi madre estudió para ser educadora, que es lo que aquí es la educación infantil. Y lo pudo ejercer durante muy poquito tiempo, pero mi madre me enseñó a leer a mí. Y entonces para mí eso es muy importante, porque me parece que uno de los grandes regalos que se le puede hacer a una persona, si no es el más grande, es enseñarle a leer y a escribir. Y entonces mi madre me enseñó a mí. Y yo recuerdo que cada fin de semana a mis padres les gustaba mucho salir a desayunar los domingos, y cuando íbamos a desayunar luego terminábamos en una librería y nos podíamos llevar lo que quisiéramos. Y entonces, cosas sencillas, ¿no? Porque éramos chiquitos, mi hermano y yo, y nos llevábamos cuentitos ilustrados, y eran los cuentitos muy típicos de tipo Los Hermanos Grimm. Me acuerdo mucho lo del rey desnudo y tal, y también nos llevábamos tebeos porque éramos muy pequeñitos, pero sobre eso fuimos aprendiendo a leer y a escribir. Mi abuelo fue escritor y durante mucho tiempo trabajó en una cadena de radio y era locutor, y después tuvo como mucho aprecio por su comunidad, por esa faceta que desempeñaba. Era poeta también y ganó premios en los Juegos Florales en México, y ganó premios sobre eso. Y entonces, bueno, era un señor muy culto, siempre había libros en la casa, se leía mucho. Y también me gusta mucho esa parte de mi infancia, porque los libros que yo leí
eran las clásicas historias de aventuras, o sea, me acuerdo de estar por debajo de las mantas, que yo pensaba que no me veía nadie, con una linternita, porque se dormía a cierta hora, tenía que estar dormida, pero yo me llevaba una linterna y por debajo de las mantas leía otro rato, y leía Sherlock Holmes, y leía Tom Sawyer, y leía Mujercitas, leía Los Tres Mosqueteros, y entonces hasta hace poco me di cuenta, dice mi madre, es que tú no sabías que siempre te estábamos viendo. O sea, ellos se enteraban totalmente que yo leía por debajo. Y me acuerdo también, tenía yo unas primas que eran del norte, y entonces ellas iban a quedarse con nosotros una semana en el verano, otra semana en invierno, y eso era de pasar toda la noche leyendo y despertarnos al día siguiente y estar en casa leyendo, leyendo, leyendo. Entonces fue como una cosa de no obligarnos a leer, pero siempre había libros a nuestra disposición y siempre había con quien comentar esas lecturas, y entonces eso favoreció mucho que yo pudiera tener acceso a los libros para ir sintiendo esa necesidad también de contar luego mis propias historias. Sí. Qué interesante, sí, sí. Justamente iba a preguntarte por eso, ¿no? Por cómo era el ambiente, ¿no? En tu casa, ¿no? Ya lo has contado un poquito en relación con la lectura, con los libros, ¿no? Y por abundar un poco en este asunto, en tu educación, en el colegio, en la escuela, ¿tuviste algún profesor, alguna profesora que de alguna manera impulsara ese gusto por los libros, Sí. esa afición por la lectura? Sí, Sí, porque tuve la suerte, más que nada ya en los grados superiores, en la secundaria, en el instituto, tenía profesores, profesoras que eran muy jóvenes y entonces tenían todavía muchas ganas de, que no es porque la gente mayor no tenga esas ganas, ¿no? Pero que luego el trabajo de profesor es un trabajo demasiado esforzado, que aquí hay muchos y que lo saben, es un trabajo desgastante, muchas veces poco valorado, y entonces, bueno, yo entiendo que lleguen a cierto grado en el cual es complicado, ¿no? Pero estas personas eran muy, muy jóvenes, o sea, no sé, 30 años, yo creo que uno de ellos no tenía ni los 30 años, y entonces era eso, me veían que me interesaba escribir, que me gustaba leer, y entonces sentían como la necesidad de recomendarme lecturas, y recuerdo que uno de ellos me estuvo tentando muchísimo también para que estudiara filosofía. Entonces era que hablaba conmigo, mira, ¿por qué no estudias filosofía? O bueno, ¿por qué no estudias letras? Que es filología ya, y me llevaba folletos de la universidad, mira, ¿no te interesa? Tal. Y él nos daba precisamente etimología grecolatina, y entonces, bueno, era como siempre el entusiasmo que él tenía porque aprendiéramos de dónde venían las palabras, se me contagió mucho. Y eso es lo bueno también, que tuve figuras que siempre estuvieron ahí como, venga, venga, vamos, y enseñándome cosas nuevas que me llevaron un poco también a tenerle ese gusto a la lectura. Qué bien, qué bien. Pero lo cierto es que finalmente estudiaste medicina, ¿no? Sí. Es decir, que Sí, sí. no le hiciste caso No. a tu profesor. Bueno, eso fue ¿no? también en parte a mi madre, que mi madre tiene la cabeza más objetiva del mundo, mi madre, y entonces yo en ese tiempo, cuando tocaba decidir qué había que estudiar, yo estaba en el conservatorio porque estudiaba violín. Entonces, violín se me daba fatal, pero yo quería estudiar, quería seguir en el conservatorio, pero claro, eso era una caña tremenda en el conservatorio, y entonces llegó el momento de o estudiar eso o estudiar otra cosa, ¿qué iba a hacer? Y recuerdo que mi madre, cuando yo le dije, voy a quedarme en el conservatorio, mi madre era como, no. Mi madre no. Y entonces, bueno, voy a estudiar otra cosa. Y a mí siempre todas las cuestiones que tuvieran que ver con la ciencia, con biología, pero especialmente con ciencia de salud, me gustaba, pero no estaba muy decidida. Y cuando le dije eso a mi madre, que iba a estudiar medicina, me dijo que no también. Me dijo, no, porque en medicina se sufre mucho. Esa fue la justificación de ella. Pero claro, yo le decía, bueno, pues a mí luego en ese momento me gustaba la bioquímica, pero bioquímica no estaba en mi ciudad y tenía que irme a otra ciudad, a Monterrey, a Durango, perdón, y eran 8 horas de viaje en coche y bueno, no estaba muy preparada en ese momento. Entonces dije, bueno, voy a estudiar otra cosa que sea parecido a bioquímica, que lo lleve, pero voy a estudiar un año para estar aquí, me preparo y después me voy. Y nunca me fui. Y estudié medicina y después pediatría y ahora, bueno, pues muy feliz con eso. Y todos esos estudios de medicina y luego de pediatría, ¿los realizaste en dónde? En Chihuahua. En Chihuahua, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y durante ese periodo, ¿en algún momento comenzaste a escribir o la escritura fue algo que llegó posteriormente? Sí, ¿Te esto recuerdas? fue, bueno, siempre fue eso, ¿no? De escribir, pero escribía cosas muy, muy básicas, que de hecho yo algunas le pasaba a mi abuelo para que las leyera y él decía como, fu.
esto no, o sea, esto hay que darle una vuelta o así. No, nunca se involucraba demasiado, porque además es que era un señor como muy serio, muy engolado, entonces los niños no eran como muy de su gusto, pero bueno. Pero sí eran cosas demasiado básicas. Lo que sí hacía yo eran obras de teatro. Y entonces esto era una pasada, porque cuando iban mis primas, que eran 2 más o menos de mi edad, y mi hermano también es más o menos de mi edad, bueno, éramos 4, entonces ya tenía una pequeña compañía teatral. Entonces hacía mis obras de teatro, que tengo una escrita todavía en un papel así, tipo pautado, con bolígrafo rosa, que lo tengo ahí, que es mi tesoro. Y entonces organizábamos una obra de teatro, ellos actuaban, bailaban, cantaban, y yo era la directora, ¿no? Entonces estaba muy bien. Sí, estaba muy, muy bien. Y eso era cada Navidad, hasta que, bueno, ya nos hicimos mayores, pero eso lo hacíamos cuando no éramos... Teníamos, no sé, 13, 14 años, o sea, no éramos tan pequeños, o sea, que vivió una infancia que se prolongó mucho y eso es muy de agradecer. Y entonces escribía, pero bueno, las cosas, como dije, eran muy sencillas, pero ya fue mayor que me decidí a escribir, y no solo a escribir, sino a compartir, y eso fue también por sugerencia de mi marido, que está ahí atrás, que me decía, bueno, si escribes, compártelo y así puedes ir viendo un poco si interesa, si no, y compartí a través de las redes sociales, porque en ese momento empezaba a estar Facebook como muy presente, estaba justo nuevecito empezando. Estaba lo que antes era Twitter, que antes era más normal, ahora no es el desquicie, ¿no? No era el desquicie que es ahora. Y entonces, claro, eso me permitió ponerme en relación con otras personas que les gustaba hacer lo mismo que a mí y recibir opiniones objetivas, ¿no? Si me dijeran, eso está bien de verdad o está mal de verdad, y que me fueran también presentando otros textos, otras autoras, autores, para yo poder ir aprendiendo. Y entonces fue un momento de retroalimentación en el cual a mí ya no me daba vergüenza compartir, porque aprendía mucho a través de ese compartir, y entonces fue como ya una bola que se fue haciendo grande y desencadenó en todo esto. Sí. Y Paola, entiendo que cuando tú llegaste a Tenerife, ¿no? Fue hace 15 años. Venías ya, por supuesto, con tu carrera terminada, con una labor profesional desarrollada ya en México, ¿no? Quería preguntarte si puedo, ¿no? Y bueno, si lo quieres contestar, ¿por qué? ¿Por qué viniste a Tenerife? Yo vine por amor, bueno, para aquel señor que está ahí atrás. Sí, eso. Nosotros empezamos una relación a larga distancia, que ahora ya es lo más normal del mundo, pero en ese entonces era como una cosa súper rara y súper prohibida, que no le podías decir a nadie porque te arriesgabas a que te tildaran de que estabas loca. Y entonces nos conocimos, que ni siquiera nos conocimos en redes sociales convencionales, sino que nos conocimos a través de una página, puedo decirlo, de una página de Silvio Rodríguez, porque a los dos nos gustaba mucho Silvio Rodríguez, y entonces había como un blog, una especie de página donde uno ponía su dirección por si querías conocer gente que también le gustara Silvio Rodríguez. Y entonces incluso los primeros intercambios fueron de ¿qué te gusta? ¿Qué canciones de Silvio? A mí también me gusta. Y entonces, bueno, me explicó que él vivía en Islas Canarias, que imagínense mi ignorancia, eso fue en el 98. Yo ni siquiera sabía dónde estaban las Islas Canarias, o sea, ignorante total. Y entonces fue como, a ver, ¿dónde vive este chico? Y ahí empezamos como una relación en la cual yo venía aquí, luego él iba para allá, pero entonces eso se empezó a prolongar mucho tiempo, porque eso fue en el 98. Y después ya vimos que teníamos eso, que darnos una oportunidad para convivir ya de una manera más cotidiana y probar. Y bueno, tan probamos que ahí están mis 2 hijos. Y aquí estamos. Qué maravilla, qué maravilla. Sí. Bueno, y antes comentábamos lo de los talleres a los que asististe con Clara Obligado, ¿no? Con esta escritora argentina, creo que es, ¿no? Que reside en España. Digamos que tus inicios como escritora, no vamos a decir profesional, porque eso es terrible, ¿no? Suena muy mal, pero sí como escritora ya adulta, digamos, ¿no? ¿Tienen mucho que ver con ese aprendizaje en los talleres, en los cursos a los que, digamos, asististe? ¿O consideras que, digamos, que esos cursos lo que hicieron fue más bien como pulir algo que ya tú considerabas más o menos maduro, ¿no? En tu escritura? Sí, bueno, yo tomé esos cursos más que nada porque, bueno, ya escribía formalmente, pero entonces, claro que luego me hacía falta una opinión más experta sobre los textos. Y entonces, yo estoy muy de acuerdo con Carmen de la Rosa, que ella está muy concientizada de la importancia de los talleres.
En cuanto a que los talleres, cuando son impartidos por una persona que sabe lo que está haciendo, lo que hacen es mejorar la escritura y es la forma de aprender bien. Y entonces también tomé unos cursos maravillosos con Puri, que Puri es una gran maestra. Claro, ¿no? Pero ahí que te hacen ver cosas que no, uno no sabe ver por sí misma. Puri, por ejemplo, nos enseña mucho sobre poesía y cómo la poesía aplicada a la narrativa favorece mucho los textos. Y entonces yo me acuerdo que yo, la primera vez que conocí a Puri, que ya se lo dije, y cuando le escuché hablar, yo dije, ¿esta mujer quién es? O sea, porque maravillosa todo lo que decía, me abrió mucho la mente en cuanto a esto de la escritura. Y estuve eso con Puri, estuve con Clara Obligado, que son mujeres también muy tajantes, y con Pia Barros, que tuve la oportunidad de conocerla en persona, son mujeres tan fuertes y tan tajantes que ellas nunca te van a decir que algo está bien hecho si no está bien hecho. A diferencia de muchos talleres en los que te dicen, ay, qué lindo, ay, qué bonito, pero dices tú, pero corrígeme un poco, o sea, quítame esto, dime. Y ellas son personas que si ven que esto no entra, te lo quitan y te explican por qué, porque tienen mucha experiencia. Y entonces, claro, eso para mí supone un aprendizaje tremendo. Y así ya cuando escribo, oigo sus voces, oigo la voz, por ejemplo, de Clara diciendo, es que esto no va, oigo la voz de Puri diciendo, la belleza del lenguaje, tal, o sea, las oigo aquí, y eso hace que los textos, no sé si lo consigo, pero por lo menos lo trato de que los textos tengan una calidad mejor de la que podría tener yo escribiendo por mi lado sin ayuda de ningún tipo. Sí. No, sin duda, además que a las pruebas me remito, ¿no? El Sueños Guajiros revela una madurez y una brillantez como microrrelatista extraordinarias, ¿no? Realmente, así que fenomenal. Quería retomar los 2 años que cursaste, ya en Tenerife, entiendo, ¿no? Sí. En la UNED, de Filología Hispánica, ¿no? Te atrajo porque, bueno, te atraían siempre las letras desde pequeña, pero ¿por qué no continuaste? ¿Qué te aportó, digamos, ese aprendizaje y por qué no continuaste en filología, ¿no? Sí, eso, las clases las empecé, todo fue telemático porque se me facilita mucho mejor. Y eso lo empecé antes de tener a mi primera niña, a Julia. Y entonces, claro, tenía todo el tiempo a mi disposición, y también le di como más importancia a las clases que me ayudaban a escribir mejor. Entonces, a mí esa época me gustó muchísimo porque además es que aprendí muchas cosas, pero claro, después ya con los embarazos, con tener a los niños y tal, esa parte se fue complicando en cuanto al tiempo. Pero no descarto volverlo a hacer porque la verdad es que me parece a mí fabuloso, y yo lo que quería también es que el aprendizaje de filología ya de una manera más formal me ayudara también a escribir mejor, entonces por eso era la selección de materias. Pero no, eso que por lo de estudiar en la UNED los 2 años de filología fue intentando eso, escribir un poco mejor, y con el tiempo ya limitado fue más complicado, pero que bueno, no descarto más adelante terminarlo porque ya que están esos 2 años ahí, ¿sabes? Y una carrera tan interesante, claro. Y luego, no deja de ser singular, ¿no? Que una pediatra sea al mismo tiempo una escritora. No es muy frecuente, por lo menos por lo que yo sé. Y quería preguntarte en qué medida tu trabajo como médica y como pediatra ha influido o ha intervenido en tu escritura, ¿no? ¿Consideras que sí? ¿En qué medida? ¿No? Bueno, realmente no son muchos los textos que yo tengo en relación a la medicina. No son tantos, son muy pocos. Pero bueno, algunas de las cosas que sí reflejo de la parte de medicina son más bien las cuestiones humanas que me interesan mucho, porque a nivel de cuando uno está estudiando medicina, que Carmen no me dejará mentir tampoco, te enseñan mucho cómo hacer una especie de psicología, ¿no? Según lo que tú mencionabas, cómo camina una persona, lo que te dice, cómo se expresa. Tú no sabes solo la parte que le afecta a nivel físico, sino también mucho la parte emocional, psicológica. Entonces, toda esa parte es muy importante para poder escribir. Y realmente yo pienso que las cosas médicas que he reflejado puede ser más condiciones de enfermedad relacionadas con los indígenas, de la parte de la zona de México donde yo vivía y eso, pero yo siento que la parte médica no ha influido tanto en lo que hago. Ya, entiendo. Bueno, pero es que además de pediatra, además de escritora, eres boxeadora amateur, que quizás esto no todo el mundo lo sabe, ¿no?
cultivas vegetales, eres ilustradora también, ¿no? Entonces eres tan polifacética como que todas estas actividades, de alguna manera, sin duda, bueno, algunas de ellas vinculadas con la creatividad, ¿no? Como la propia actividad ilustradora o la de cultivadora de vegetales también, sin duda tienen que estar presentes, ¿no? De algún modo en tus textos, ¿no? Y yo percibo, ¿no? Percibo que hay en tu escritura una flexibilidad temática. Es decir, hay, por ejemplo, en este libro, que es el que tengo leído más recientemente, hay viajes constantes entre el mundo mexicano, el mundo canario, mundos imaginarios también, ¿no? Entonces, de algún modo, esta capacidad tuya polifacética, ¿crees que también ha influido en lo que escribes o en cómo tú concibes la escritura? Sí, pues es que me interesan muchas cosas. Afortunadamente que no me aburro porque me interesan muchas cuestiones y entonces esto de la ilustración se desarrolló precisamente en la pandemia porque lo que nos sucedió ahí yo creo que fue tan fuerte que teníamos que ver una manera de no volvernos locos, ¿no? Cuando estuvimos confinados las 6 semanas estas, teníamos que hacer algo y afortunadamente en mi familia no ocurrió ninguna desgracia, entonces fue un confinamiento como con capacidad de ser aprovechado y ahí tomé cursos online y eso, y fue la ilustración que hago, que bueno, les enseño. Por ejemplo, aquí en esto, Lotería Mexicana es un libro que se editó, bueno, se antologó con con Victoria García Yoli, perdón, y con Manolo Ortiz-Soto, que son escritores mexicanos, y entonces todas las ilustraciones que están aquí en este libro son mías. Esto es, la Lotería Mexicana es un juego como el bingo, solo que en vez de números lo que tiene son personajes que son animados, inanimados, y entonces, bueno, está el Catrín, está la sirena, el gallo, el sol, la luna, y entonces lo que hicimos fue reunir a 24 autoras, autores, que escribían en base a las cartas de la lotería, su propia interpretación, y entonces, claro, la idea fue hacerlo todo, las ilustraciones, carta por carta, porque intentamos como comprar los derechos, pero no pudimos y entonces dijimos, pues no lo necesitamos porque lo que vamos a hacer es hacer nosotros las cartas. Y entonces todas las ilustraciones son mías, pero esto surgió más que nada como del momento en el cual necesitaba hacer algo para no volverme loca, pero sí es verdad que los libros de microficciones, incluso el de relatos, que no lo traigo ahora, siempre... Bueno, una amiga mía escritora dice que son textos collage porque se tratan de una cosa, otro se trata de otra, y es difícil como que tengan una coherencia temática, como los libros de Ana María Shua, por ejemplo, ¿no? Que la guerra y todo es sobre la guerra, los sueños, todo es sobre los sueños, las geishas, todo es sobre el amor. Yo no puedo trabajar de esa manera. Yo a lo mejor un día escribo una cosa que es como muy seria, muy profunda, otro día escribo una cosa que es más bruta, otro día escribo una cosa que es muy cómica y muy, como más safia, ¿no? Y entonces, bueno, es como lo que me encuentre, el tema que me encuentre en ese momento, lo escribo así y no puedo escribir de otra manera, ¿no? Sí, es un collage. Sí. No, eso un poco me refería con lo de la flexibilidad un poco temática, ¿no? Es decir, dentro de esa forma tan fijada, ¿no? Que es el microrrelato, ¿no? Que desde el punto de vista formal, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con la poesía o con el cuento, ¿no? O no, mucho más con la novela, ¿no? Digamos que parece un género, un subgénero con unas características muy marcadas, ¿no? De las que es complicado salirse, ¿no? Entonces, lo que tú consigues es darle una enorme variedad, ¿no? En los ambientes, en que sitúas los textos, en los personajes, ¿no? En los tiempos que desarrollas, en los temas que tratas, ¿no? Y entonces te quería preguntar, quizás sea una pregunta complicada en el sentido de que es muy general, ¿no? ¿Qué es para ti un microrrelato?
Esto, ¿cómo lo hemos hablado esto, verdad? Hasta mi marido ya lo tengo mareado de mis hijos. Primero hay que entenderlo como la microficción. La microficción es un cuarto género, totalmente, que es distinto a la novela, al cuento, a la poesía, que son los géneros canónicos, y la microficción ha existido yo pienso que desde que la humanidad empezó a comunicarse, pero cuando se empezó a estudiar ya formalmente, se le otorgaron unas características donde se le daba la mayor importancia, que fuera lúdico, a que tuviera un final de tuerca, que fuera sorprendente, y se le empezó a clasificar como si fuera algo para mero divertimento. Pero después llegaron grandes nombres, como ya mencionamos, Pía Barros y todas las escritoras chilenas, las escritores españoles, y mucho en México y en Argentina, en los cuales esa cuestión de ser meramente lúdico se fue perdiendo y se fue haciendo secundaria, y lo que se trató es de que fuera un género que tuviera una capacidad expresiva distinta a los otros géneros, y entonces, de ahí surgen todas las formas breves. Una de ellas es el microrrelato, que es lo que yo escribo más que nada, que es textos narrativos totalmente. Luego están las formas breves, como la poesía, que podríamos mencionar el haiku. Está el microensayo, está el microteatro, están las microficciones audiovisuales, que son menores de 1 minuto. O sea, la microficción es un amplio abanico de formas muy breves, dentro de las cuales está la parte narrativa, pero sí que tiene características propias que hacen que el microrrelato sea muy propenso a crear cositas diferentes, ¿no? Se presta a hacer, como ya les enseñaré un poco esto de la cartonera o los libros objeto, se presta a que se hagan antologías con eso, se presta a que se enseñe en las aulas, a que se pueda generar escritura en las personas más jóvenes. O sea, es un género muy amable y muy maleable. Es un género muy distinto a los otros. Sin duda, sin duda. No traía esta pregunta, pero al hilo de lo que has comentado, ¿crees que el microrrelato en este sentido está más próximo, ¿no?, a otros textos, digamos, mínimos, como podría ser el haiku, ¿no?, o has nombrado también, ¿no?, el microteatro, ¿no? ¿Está más próximo a toda esa escritura, digamos, de pequeño tamaño, ¿no?, o, en fin, que a lo que sería propiamente la narrativa, el relato tradicional, en fin, sin irnos a la novela, ¿verdad?, que ya por su extensión implica otro tipo de concepción, ¿no? Pero ¿crees que el microrrelato dialoga más con esos microgéneros o con el relato tradicional, digamos, de a partir de 3, 4 páginas, ¿no? Yo creo en realidad que el microrrelato bebe de muchas fuentes, ¿no? Yo no sé ustedes que saben también mucho sobre esta cuestión, pero bebe de muchas fuentes, muy en especial, yo podría decir, pero es mi opinión personal, de la poesía, por lo que comentábamos de que al ser tan pequeños tienen una limitación de espacio, pues entonces les hace que haya que tener palabra muy precisa, que es lo cual se busca en poesía, ¿no? No puedes decir las cosas de cualquier manera, tú lo sabes que eres poeta, y los poetas que nos acompañan, tienes que usar la palabra justa, y entonces la microficción usa eso también, ¿no? Pero claro que tiene relación con los relatos, que son un poco más largos. Yo pienso que puede ser, por ejemplo, por mencionar un ejemplo solamente, algunos relatos de Julio Cortázar que no son del todo convencionales, que tienen estructuras curiosas, ¿no? Me viene ahora a la mente, no sé, La continuidad de los parques, por ejemplo, que tiene una estructura circular, curiosa, y entonces la microficción bebe mucho de esas fuentes porque se utiliza mucho también como una herramienta, y entonces, se nutre de todos lados, ¿no? Claro, sí. Bueno, podríamos pasar a tu primer libro, ¿no? Vale. A las pequeñas cosas, ¿no? Lo tenemos aquí. Sí. Que lo publicó El primer hijo. La Palma, ¿no? Sí. Sí, ¿qué podrías comentarnos sobre él? Y si quieres leernos a lo mejor un texto. Bueno, este es el primer hijo, la primera hija, ¿no? Le tengo mucho cariño.
porque esto fue un pitching que se hizo con las editoriales en el Festival Índice y el libro, en ese momento, el manuscrito, lo seleccionó Elsa López. Y entonces Elsa lo primero que me dijo cuando me vio, porque no nos conocíamos, yo nunca la había visto en persona, le gustó y me dice, yo en mi editorial lo que publico es poesía. Dice, pero este libro me gustó mucho y me gustaría publicarlo. Y entonces, bueno, me gusta contar esta anécdota que igual ya se la saben, pero el primer relato de este libro se llama Semilla de Sirena y entonces ese título me gustaba para el libro y yo lo presenté como Semilla de Sirena. Y entonces ella dijo, me gustan mucho los textos, lo que no me gusta para nada es el título. El título es horroroso. Y entonces digo, bueno, mire, yo hice un fanzine, que bueno, si hay tiempo yo les contaré sobre eso. Le digo, hice un fanzine y se llama Las Pequeñas Cosas. Me dijo, bueno, ese es el nombre, se queda ese nombre. Y entonces fue muy bonito porque ella, con toda la capacidad que tiene, con su sensibilidad artística y todo, que haya escogido este libro para mí fue algo muy, muy grande y muy bonito. Y siempre los primeros hijos son importantes, ¿no? Y bueno, lo que podemos hacer es leer Semilla de Sirena, que es el primer relato. Entonces, vamos a ver. Semilla de Sirena. Nació en un pueblo de pescadores y una noche su abuela le contó un secreto. Las perlas son en realidad semillas de sirena. Años después, sentado en el borde del muelle, entrevió una ostra sobre el lecho rocoso y poco profundo del mar. Hundió la blanca mano para alcanzarla, agitando las aguas con remolinos de arena, y cuando la abrió, descubrió dentro una perla redondita y brillante. Se llenó de alegría, la guardó en el bolsillo de su pantalón como quien esconde un tesoro y volvió corriendo a casa. La sembró en una maceta llena de arena que regaba a diario con agua de mar. Justo el día de su cumpleaños brotó una sirena. Primero un pequeño germen, una mujercita diminuta de sedoso cabello rojo que con los días fue creciendo y creciendo hasta alcanzar el tamaño de una mujer de verdad. Celebraron una boda secreta con una tortuga marina y 2 gaviotas por testigos. Se juraron amor eterno y al final ella lo tomó de la mano y se adentraron en el mar. Nadie volvió a verlo, ni supieron más de él. Si tú preguntas por ahí, sabrás que la gente del pueblo no recuerda a ninguna mujer pez, pero a él sí. Dicen que se perdió entre las dunas o que quizás se ahogó una noche o incluso que vendió la perla y ahora es rico. Los más entendidos en las cosas de la vida saben que habita en el fondo del océano con su esposa sirena de cabellos rojos, donde ya nadie le llama el loco del pueblo. Excelente. Muy bien, bueno. Menudo texto, ¿no? Para empezar el primer libro, ¿no? Bueno, pasaron como 3 años, ¿no? Hasta que te animaste a publicar, pero no un libro, sino que en 2020 salieron 2 libros, ¿no? El mismo año, ¿no? Cordón Colorado y Rosa Mexicano. Son 2 libros distintos. ¿Por qué salieron el mismo año? Esto fue curioso porque este es Cordón Colorado y el otro Rosa Mexicano no lo traje, pero esto fue muy curioso porque fue el año de la pandemia y entonces este libro lo editaron en Chile en una editorial que se llama Ediciones Cherezade, que a pesar de que es una editorial independiente, yo creo que gracias a que es una editorial independiente, trabajan con un montón de responsabilidad y de respeto por los textos escritos. Esto fue que hicieron una selección previa de los textos que yo les envié, porque me solicitaron y yo envié el manuscrito y hicieron una criba, y nos dijeron estos sí, estos no. Y después de eso trabajé con un editor, un corrector de estilo que ellos tienen, y eso fue un trabajo de ir y venir el manuscrito, hasta que después hicieron la publicación, o sea que el trabajo fue como debe de ser una editorial, ¿no? O sea, sí, no te preocupes. El trabajo que debe hacer una editorial, ¿no? De realmente ver qué textos quieren, corregir los textos y hasta que no está listo no lo publican. Y entonces, bueno, eso fue un trabajo maravilloso y muy bien hecho.
Y a mí me gusta decir, bueno, y pienso que el otro libro, el de Rosa Mexicano, fue como un hijo bastardo, porque en ese momento, bueno, ese libro se editó con La Tinta del Silencio, que es una editorial también independiente de México, y las editoriales independientes se nutren mucho y viven de ir a las ferias y vender el producto de quien lo hace a las personas que lo reciben, y entonces, claro, como llegó esto del confinamiento, no podían ir a las ferias, todo se suspendió, se vieron muy apuradas con la cuestión económica, y entonces ese libro me lo habían solicitado y de repente me dicen, mira, es que vamos a hacer un crowdfunding, pero ya urgente, o sea, el libro está listo y está ya la semana próxima y lo vamos a poner a la venta porque estamos muy apurados económicamente. Dije, vale, pero entonces eso fue como un libro súper rápido, como tenía que salir ya, y entonces, bueno, esto fue como el hijo que uno está esperando, piensa cuando se quiere embarazar, se cuida mucho y tal, y de repente cuando ya van a nacer, bueno, o ya nació este, te das cuenta al mes de que estás embarazada otra vez y vas a parir otro. Entonces es un poco como, ¿qué pasa, no? Y entonces, claro, este libro fue súper cuidado y el otro fue una locura porque salió así. Pero me gustó mucho porque el otro libro es de relatos y el otro libro tiene otro tono, ¿no? O sea, es como una escritura distinta, y este, bueno, salió a su modo, entonces fue eso por lo cual salieron los dos, que de hecho, por ejemplo, el otro libro ni siquiera se pudo presentar de una manera formal, o sea, fue como una locura, un hijo así, ¡ah! Y esto sí se presentó, se le dio más cuidadito, tuvo más recorrido, entonces, bueno, las cosas surgen de cierto modo por algo. Sí. No sé si nos quieres leer de algún texto, ¿sí? Vale, pues bueno. Vamos a leer uno, a ver. Bueno, este que tengo aquí marcado. Bueno, este se llama Charcos. Yo no sé por qué, que lo he comentado en otros sitios, yo nunca tuve unos abuelos convencionales que se sentaran conmigo y me contaran historias. Mi abuela, la madre de mi madre, ella sí que vivía con nosotros, pero solo se iba a dormir de noche porque mi abuelo había muerto y no se quería quedar sola en casa. Y entonces de noche iba y dormía a nuestra casa y en la mañana salía muy temprano, que ni siquiera la escuchábamos, y volvía. Pero entonces ya me tocó como disfrutarla de una manera más adulta. Yo me acuerdo que me acostaba con ella a ver las telenovelas y entonces me contaba así historias raras, pero tampoco era una cosa que me estuviera siempre contando historias. Y entonces yo no sé por qué, a pesar de no haber tenido unos abuelos convencionales, escribo mucho sobre los abuelos, que igual puede ser que lo hayas notado ahí, escribo mucho sobre los abuelos, no sé. Y bueno, este texto se llama Charcos y reúne como los recuerdos de mis primas y bueno, algo sobre los abuelos. Abuela nos enseñó a bucear en los charcos a una edad en que aún no sabíamos que eso era imposible. Nadábamos en picada buscando el fondo y cierto día, tras una tormenta, encontramos un barco pirata hundido en las profundidades. Mi madre no supo nunca cómo conseguimos la perla que le regalamos por su cumpleaños, porque solo nosotros y abuela compartíamos el secreto de las charlas con sirenas y los paseos sobre el caparazón de tortugas milenarias. Tiempo después, la abuela murió, y sin ella las profundidades imposibles se cerraron para siempre, quedándonos solo recuerdos que flotan en el agua herbácea de cada charco al cesar la lluvia. No sé si leo otro de chiquito de este, ¿sí? Sí. Este texto se llama Rastro de Luz y bueno, también luego me preguntan de dónde vienen las cosas, ¿no? Para escribir, y a veces son cosas que uno escucha por ahí o cositas que me dicen y se me quedan en la mente, al contrario de otras que me dicen, mira, apunta esta historia que te voy a contar porque esta es fabulosa para que la escribas. Y no me sale absolutamente nada de eso, pero digo, ¿qué puedo escribir yo de esto? Y después otra cosa que no tiene nada que ver y es una charla así banal, se me queda. Y entonces, bueno, esto nació a raíz de eso, ¿no? De una charla así como teóricamente banal, pero salió Rastro de Luz. Mi marido va dejando un rastro de luz por donde pasa, como un caracol que señalase su camino. La luz de la cocina, el pasillo, luego el baño y también la recámara. Apaga la luz, le digo, no está bien desperdiciar. Y una por una las voy apagando hasta llegar a la lámpara de la mesa de noche, donde coloqué nuestro retrato de bodas el día en que él falleció. Sí, a mí la verdad que siempre que leo microrrelatos, ¿no?
y bueno, este es el que tengo más reciente, ¿no? Me sorprendo porque es un género, Antonio López Ortega sabe muchísimo más que yo de este género, ¿no? Por supuesto, pero hay como siempre un elemento de sorpresa que se puede combinar a veces, no siempre, ¿no? Con un poco de humor, ¿verdad? Y luego siempre hay como, o casi siempre, una especie de fusión entre lo real o lo verosímil y lo imaginario fantástico, ¿no? Es decir, el microrrelato transita por un territorio que, digamos que es ambiguo, ¿no? Es siempre como ambiguo, siempre hay como un final inesperado, ¿verdad? Porque al ser un género tan breve necesita dejar al lector como una especie de imagen, ¿no? Una especie como de chispa, ¿no? Que queda ahí, como en la poesía a veces, ¿no? Que queda justamente en este mismo que has leído, ¿no? Uno no espera, ¿verdad? El final. El final es del todo menos previsible, ¿no? Entonces, claro, qué difícil, ¿no? Debe ser conseguir eso, ¿no? Me pregunto, ¿no? Bueno, ahí a mí me gusta mucho una frase de un investigador mexicano que se llama Javier Perucho, que él dice sobre el microrrelato, dice, si la novela es la historia de una vida y el relato es el chispazo de un momento, el microrrelato, la microficción es la epifanía que cambia al personaje, ¿no? Entonces, realmente tenemos muy poquito espacio y no podemos contar qué le pasa a esta persona, pero sí que contamos ese momento en el cual es eso, la epifanía, ¿no? Te das cuenta de algo, en ese momento te das cuenta de que algo sucede y claro, eso se puede interpretar eso no como el giro, la sorpresa, pero es como cuando tú estás en la calle y dices, ay, y te acaba de caer en la cabeza por qué te sucedió eso, no sé, ¿no? Algo que cambia la vida. Y sí, el microrrelato lo usa mucho, ¿no? A mí no me gusta cuando es como un uso tramposillo, que se ve forzado, pero sí que refleje ese momento en el cual tú te das cuenta de que algo cambió, que a lo mejor nadie lo nota y lo notas tú, entonces en los textos sí que se puede ver más fácil, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y Paola, antes de pasar al último libro, ¿no? A Sueños Guajiros, ¿cuáles crees tú que son, has nombrado ya a Ana María Shua, nombraste a Barrios, ¿no? Pía Barros. Pía Barros, ¿no? ¿Cuáles serían tus otros escritores de microficción de cabecera, ¿no? Tanto en el ámbito hispánico, ¿no? Como en otras lenguas, ¿no? Quizá en traducción, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, Carmen Puri, sí. Y bueno, y aquí nos falta, por ejemplo, Virginia. Y yo personalmente admiro mucho a Juan Yanes. Juan Yanes a mí me parece de los mejores escritores, pero no solo ya en microficción, sino en general, ¿no? O sea, me parece que el uso y el dominio que tiene del lenguaje, de la técnica narrativa es extraordinario. Para mí, la verdad que lo admiro mucho y le tengo mucha envidia, una envidia sana de que yo quisiera llegar al nivel que tiene él del dominio del lenguaje. Y a nivel, bueno, también aquí de España, Ana Vidal, que lo malo es que escribe muy poco, Ana, pero la admiro muchísimo. Y en España, en Península, también está, por ejemplo, Elisa de Armas, que escribe muy bien. En Chile, Lilian Elphicke, que es un gran referente, además de Pía Barros, lo que comentaba. En Argentina está Nelida Cañas, que sus textos son muy poéticos, son preciosos, son como pequeñas joyitas que engarza una tras otra, es una belleza y es también una persona a la cual admiro mucho. Y en México, bueno, en México tenemos grandes narradores, José Manuel Ortiz Soto, el compañero con el que hice esta antología, es también una persona que admiro muchísimo, entonces bueno, eso por nombrar a algunas personas, claro, que seguro se me olvidan muchísimas y pido una disculpa, porque bueno, se graba y luego lo verán, pero que lo saben porque lo hemos comentado, pero bueno, igual la mente ahora... Sí, no, son referentes que están ahí, ¿no? Que están ahí siempre un poco dialogando, ¿no? con lo que escribes, ¿no? Y bueno, yo creo que es el momento de pasar a Sueños Guajiros, sí, ¿no? Que está recién salido, ¿no? De la imprenta horno. Casi, ¿no? Del horno. Porque es Salió en junio del año junio, pasado. ¿no? Sí. Junio, sí.
2024 pone, pero es junio, o sea, lleva medio año, ¿no? Sí. En la calle, sí. Bueno, en primer lugar, yo no conocía la expresión sueños guajiros, ¿no? Que tú la explicas, ¿no? La explicas, es un americanismo, ¿verdad? Sí. Se puede considerar, ¿no? Que viene a ser todo aquello con lo que alguien fantasea, pero que luego no se ha podido cumplir, ¿no? En la vida, ¿no? Sí. Esto, bueno, porque aquí, por ejemplo, se asocia mucho lo de guajiro al campo, ¿no? Por lo del campo de Cuba y esto. Eso viene de cuando fue todo lo de la revolución y todo eso, luego el rollo que tuvo Cuba con Estados Unidos, reclutaron mucha gente del campo para que fueran soldados, y entonces, claro, cuando volvían de la guerra eran war heroes, o sea, héroes de guerra. Y entonces War Hero, pues después se acabó en Guajiro. De ahí fue eso, ¿no? Y entonces le empezaron a llamar sueños guajiros a los sueños que tenía la gente del campo, ¿no? O sea, como un poco de esos sueños irrealizables que tenemos, que no van a poder llegar a ser nunca, porque son como de sueños que tiene la gente pobre, de a lo mejor tener más dinero, tener un mejor nivel de vida, lo que sea, y que son sueños que no se van a realizar. Y entonces esta expresión se usa mucho en el norte de México, y lo que pongo aquí atrás, ¿no? Que mi madre la usa un montón, y entonces es cuando tiene esa, te quieres escapar un poco de la rutina que tienes, a lo mejor no estás del todo feliz con el trabajo o con la relación que tengas de pareja o familiar o lo que sea, entonces empiezas a fantasear. ¿Y qué tal si un día me voy de viaje? ¿O qué tal si un día renuncio al trabajo y me gasto la pensión o lo que sea? Entonces son como todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo le llegaba a mi madre con y sí, mi madre era como, céntrate, ¿no? O sea, deja esos sueños guajiros y céntrate en lo objetivo, ¿no? Y entonces, claro, pero luego ya reflexiona cuando es mayor y dices, pero ¿y por qué no podemos soñar, no? Son sueños irrealizables, sí, pero ¿y por qué no podemos soñarlos? Porque mientras uno sueña eso, uno está viviendo ese momento. Y después, bueno, no se va a realizar ninguno, pero tuvimos la capacidad de imaginarlo, ¿no? Y entonces, claro, cuando se planteó hacer este libro, tenía otro nombre también el libro, pero precisamente me decían, es que ese nombre, el primer relato de este libro se llama Calima, y entonces el libro se llamaba Calima, que a mí me gusta mucho la palabra, ¿no? La calima en sí no me gusta tanto, pero el concepto de la calima me maravilla. Es que es arena que viaja un montón de kilómetros y está encima, ¿no? Y entonces es como un concepto maravilloso, aunque puede resultar un poco molesto. Pero es verdad que el nombre no definía el resto de los relatos, y entonces me puse a pensar qué es lo que podrían tener en común los personajes que estaban aquí, y me di cuenta, saqué la lista de todos los relatos y dije, el personaje que está aquí tiene sueños guajiros, sí, y casi todas las personas que estaban aquí tenían sueños guajiros. Entonces digo, pues están teniendo esa fantasía, esas ganas de evadirse, entonces vamos a ponerle al libro Sueños Guajiros, y surgió de ahí el nombre. Sí. Yo te iba a pedir, al margen de la selección que tú traigas, que leas La paradoja de la señora Schrödinger, sí, ¿no? Que tiene que ver con el famoso gato de Schrödinger, ¿no? El físico. Dice, la señora Schrödinger está harta de que su marido experimente con el gato. Además de ponerle los nervios de punta, le preocupa sobremanera su obsesión con la física cuántica. Ha intentado distraerlo empleando todos los medios posibles, pero él siempre tiene la mirada perdida. El señor Schrödinger está presente, pero al mismo tiempo no lo está. Por eso, un buen día decide abandonarlo y, con el dichoso gato bajo el brazo, resolverle de un portazo la paradoja matrimonial. Excelente, sí. Este es de los comiquetes. Sí. Bueno, no sé si tenías algún otro que hubiera seleccionado. Si quieren que les lea Calima, que es el... que bueno, ya muchas de ustedes ya lo escucharon, pero no sé, está lindo. Sí. Bueno, Calima. Todavía hay alguno que recuerda aquella vez que cayó la calima. Más densa que nunca, cubrió el cielo como un manto anaranjado que tornaba la calidez del sol en un bochorno insoportable. Así, 7 ardientes días con sus noches, de un casi no poder respirar.
de mirar borroso lo que estuviera a más de 10 pasos de distancia. Días de aire tan quieto que parecía que se hubiera acabado todo. Luego bajaron las nubes gordas y negras desde las cumbres y se deshicieron en enormes goterones que se entreveraron con la calima, arena viajera procedente de desiertos lejanos. Se precipitó sobre los campos yermos y encima de los tejados, salpicó las ventanas, cubrió las hojas secas de los verodes con su plaf, plaf, plaf incesante. Al otro día, el pueblo despertó sumido en esa capa espesa. El párroco llamó a una misa extraordinaria para dar gracias por el alimento divino, clemencia de nuestro Señor. Los hombres lo recogieron a paladas y lo llevaron a la cocina de cada hogar. Incluso los pocos animales que seguían vivos lamían lo que quedaba con sus lenguas áridas e inmensas. Las mujeres amasaron la mezcla como si fuera harina y prepararon viandas exquisitas. Bizcochos dorados, roscones y hogazas crujientes salían del horno sin cesar. Las familias se sentaron a la mesa para saborear los manjares, después de agradecer de nuevo la bondad del cielo. Hubo uno entre los más pequeños que intentó romper la dicha de aquel momento con la cruel perspicacia de los niños, diciendo que eso no sabía a nada, que era solo tierra, polvo marrón, arena incomible. Los mayores le ordenaron bruscamente que se callara y volvieron a comer y a repetir en voz alta lo sabroso que estaba todo, pensando para sus adentros que era mejor tener la barriga llena de arena que de nada.